Bueno, vamos a un segundo problema con la estructura repetitiva for de C Sharp. El problema dice, desarrolla un programa que permita la carga de 10 valores por teclado y nos muestre posteriormente la suma de los valores ingresados y su promedio. Este problema ya lo desarrollamos empleando la estructura repetitiva while. Ahora lo resolveremos empleando la estructura repetitiva for. ¿Por qué se adecua más para el for? Porque sabemos que se tiene que cargar 10 valores exactamente y uno puede plantear un for donde inicializamos un contador f en 1, mientras el contador f sea menor o igual a 10, todas las veces a f le incrementamos en 1. Con esto logramos que este bloque, esta entrada del valor y su suma, se repitan 10 veces. Pasemos a codificarlo. Vamos a crear el proyecto aplicación de consola con .NET Framework y responde al proyecto 40. Bueno, tenemos que empezar a definir qué variables vamos a utilizar. Como estamos viendo, vamos a necesitar la variable suma para acumular los valores, el contador del for que le llamamos f, el valor que vamos a ingresar por teclado y el promedio. Como vamos a cargar valores por teclado, vamos a definir una variable de tipo string, yo la llamo línea, y empezamos la codificación. Inicializamos antes la estructura repetitiva for el acumulador suma en 0, igual que cuando usamos el while. Antes del while inicializamos el acumulador suma en 0. Acá, en vez de usar un while, estamos utilizando el for. El for empieza con la palabra clave for en minúscula, igual que while, y entre paréntesis los tres argumentos, donde inicializo el contador f en 1, en este caso, donde pongo la condición como segundo argumento mientras f sea menor o igual a 10, y donde voy a incrementar el contador, en este caso en 1. Tengamos en cuenta que esto es más común, en vez de escribir f igual a f más 1, es utilizar el operador, donde está acá indicando, es escribir f más más. El operador más más es lo mismo que hacer f igual a f más 1, incrementa el contador f en 1. ¿Qué vamos a hacer dentro de estructura repetitiva? Dos actividades: cargar el valor y acumularlo. Para cargar el valor hemos dicho que tenemos primero mostrarle al operador un mensaje que solicite el ingreso del valor. Ingrese valor, que le mostramos por pantalla, cargamos en una variable línea con la misma objeto console llamando readline y lo convertimos a entero y lo guardamos en valor mediante el método parse de la clase in. Convertimos línea, que es una cadena de caracteres, a entero. Lo acumulamos, suma igual a suma más el valor ingresado. Acá en ningún momento tenemos dentro del bloque repetitivo incrementar a f en 1, ya que se está haciendo en este tercer argumento del for. El for tiene tres argumentos: la inicialización, la condición y el incremento o decremento del contador. ¿Sí? Entonces esto se va a repetir 10 veces y cuando salga de la estructura repetitiva vamos a mostrar la suma de los 10 valores ingresados. Mediante la consola mostramos un mensaje que diga la suma de los 10 valores ingresados es, y podemos mostrar con un write line el contenido de la variable suma. Calculamos el promedio de los 10 valores que están acumulados en suma, lo dividimos por 10 y mostramos finalmente un mensaje que diga el promedio es, y mostramos el contenido de la variable promedio. Finalmente detenemos la ejecución del programa llamando a read key. Con readline también podría llegar a funcionar, tenemos que dar enter para detener la ejecución del programa. Bueno, veamos. No hay ningún error sintáctico y probemos. Vamos a ingresar los valores, los 10 valores, y vamos a cargar los valores del 1 al 10, y como vemos la suma de los 10 valores es 55 y el promedio, como estamos trabajando con valores enteros, el promedio es 55 dividido 10
el 5, que es la parte entera, lo que se obtiene. Cosas que recordemos, acá acuérdense que a f igual a f más, podemos hacer f más 1. Y alguna otra cosa que podemos hacer es común el contador del for. Si nada más quiero que exista acá dentro del for, no definirlo acá arriba, sino el mismo momento que lo inicializo. Fíjense que esto también vamos a usarlo, después va a ser muy común de hacerlo. El mismo contador del for, yo quiero que nada más exista acá dentro de la estructura repetitiva for. ¿Sí? Yo ya no puedo, por ejemplo, tratar de imprimirlo acá fuera de la estructura repetitiva. Nos da un error sintáctico. Fíjense que el nombre f no existe dentro de este contexto. Está definido nada más el contador f dentro de este bloque. Eso es algo que también vamos a hacer muy incómodo. Por ahora lo vamos a dejar acá arriba. Fíjense que acá sí nos va a permitir imprimir f, y en realidad va a valer, si se imprime, va a imprimir un 11 ahí, porque cuando sale porque la condición da falsa, cuando f vale 11, sale la estructura repetitiva y muestra el contenido de f, va a mostrar un 11. Lo podemos ver realmente si hacemos write line. Vamos a imprimir el número que muestra cuánto vale f cuando sale del for. No, pasamos bastante rápido. Bueno, fíjense, acá se ha impreso writeLine f, se imprime un 11. ¿Por qué muestra un 11? Porque f, cuando sale de la estructura for, vale 11. Bueno, nos da el promedio de estos valores ingresados, que es 1, y la suma de todos estos valores, que es 12. Bueno, con esto queda planteado este problema. Gracias.